Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. La corrupción en el liderazgo espiritual. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Miqueas capítulo 3 versículo 11 dice: Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miqueas es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, escrito en el siglo VIII a.C. durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías en Judá. Miqueas, oriundo de Moreset, un pequeño pueblo en el reino de Judá, profetizó tanto contra Israel, el reino del norte, como contra Judá, el reino del sur. La situación política y social en esos días estaba marcada por la corrupción y la injusticia, especialmente entre los líderes y gobernantes. En Miqueas capítulo 3 versículo 11, el profeta denuncia a los líderes del pueblo por su corrupción desenfrenada. Los jefes, quienes deberían administrar justicia, juzgan por cohecho, aceptando sobornos para torcer la justicia. Los sacerdotes, que tienen la responsabilidad de enseñar la ley de Dios, lo hacen por un precio, vendiendo su enseñanza al mejor postor. Los profetas, que deben ser la voz de Dios, profetizan por dinero, convirtiendo su don en un negocio lucrativo. A pesar de su evidente corrupción, estos líderes tienen la audacia de afirmar que Jehová está entre ellos y que ningún mal les sobrevendrá. Este autoengaño y la falsa seguridad en la presencia de Dios son temas recurrentes en los profetas menores. Hoy en día, esta misma problemática se observa en muchas iglesias donde líderes y pastores codiciosos manipulan la fe de las personas para obtener ganancias económicas. Pastores y predicadores promueven la teología de la prosperidad, prometiendo bendiciones materiales a cambio de siembras, pactos, ofrendas y donaciones. La enseñanza de la palabra de Dios se convierte en un negocio donde se vende la fe y se manipula a la congregación para llenar los bolsillos de los pastores o líderes. Este contexto nos prepara para una reflexión profunda sobre las implicaciones de tal comportamiento y las advertencias que encontramos en las Escrituras. Reflexionar sobre Miqueas 3, versículo 11, nos lleva a considerar la gravedad de la corrupción en el liderazgo religioso. El versículo revela una profunda traición al llamado divino de ser guías justos y espirituales. Los líderes, sacerdotes en tiempos de Miqueas, al igual que muchos líderes modernos y pastores, han pervertido sus roles para obtener beneficios personales. La justicia, la enseñanza y la profecía, que deberían ser dones gratuitos para el pueblo, se han transformado en productos comerciales. Esta reflexión debe llevarnos a cuestionar la integridad de nuestros propios líderes religiosos y civiles. La teología de la prosperidad es un claro ejemplo de cómo se puede manipular la fe para las ganancias económicas. Promesas de riqueza y salud a cambio de donaciones crean una relación transaccional con Dios, algo completamente ajeno a la verdad, a la verdadera enseñanza bíblica. Jesús nunca enseñó que la bendición material es un signo de favor divino. Al contrario, enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Además, esta corrupción no solo afecta a los líderes, sino también a la congregación. Los seguidores son llevados a una falsa esperanza y una fe distorsionada. Creen que pueden comprar las bendiciones de Dios cuando en realidad la gracia y el amor de Dios no se venden. Este engaño causa desilusión y pérdida de fe cuando las promesas de prosperidad no se cumplen. La iglesia debe ser un refugio de verdad y justicia, no un mercado de espiritualidad. Miqueas capítulo 3 versículo 11 nos llama a una profunda introspección y a una demanda de pureza y justicia en nuestro liderazgo. No podemos tolerar la corrupción y la manipulación en el nombre de la fe. Debemos abogar por una enseñanza auténtica y una vida de integridad
que refleje verdaderamente el carácter de Dios. Las consecuencias de la corrupción y la codicia en el liderazgo son severas y de largo alcance. En el contexto bíblico, Israel y Judá sufrieron gravemente por la corrupción de sus líderes. El juicio de Dios fue inevitable y severo. La caída de Samaria y Jerusalén son testimonios de que Dios no tolera la injusticia y la corrupción, especialmente entre aquellos que se supone deben ser ejemplo de rectitud. En el presente, las consecuencias de tener líderes y pastores codiciosos en las iglesias son igualmente devastadoras. Cuando los líderes religiosos predican la teología de la prosperidad y manipulan la fe para obtener riquezas, no solo distorsionan el evangelio, sino que también causan un daño profundo a la fe de sus seguidores. Las promesas no cumplidas de riqueza y bendiciones materiales pueden llevar a la desilusión y a la pérdida de fe. La confianza en la iglesia y en los líderes espirituales se ve gravemente erosionada. Además, la corrupción en el liderazgo puede llevar a un ciclo de injusticia y opresión dentro de la comunidad. Los recursos que deberían ser utilizados para ayudar a los necesitados y a promover el bienestar de la congregación son desviados para el beneficio personal de los pastores o líderes. Esto no solo es un mal testimonio para la iglesia, sino que también es una forma de opresión y abuso espiritual. Las Escrituras son claras en que Dios juzgará a aquellos que pervierten la justicia y abusan de su posición. En el Nuevo Testamento encontramos advertencias similares. Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice que aquellos que enseñan serán juzgados con mayor severidad. Jesús mismo condenó a los líderes religiosos de su tiempo por su hipocresía y codicia. La justicia de Dios es inminente y segura, y aquellos que manipulan la fe para ganancias personales enfrentarán su juicio. Este versículo nos advierte contra la falsa seguridad en la presencia de Dios. Solo porque alguien tiene una posición de liderazgo en la iglesia, no significa que están automáticamente bajo la protección de Dios. La presencia de Dios no puede ser manipulada o usada como una licencia para pecar. En el Nuevo Testamento Jesús advirtió repetidamente contra los falsos profetas y maestros. En Mateo capítulo 7 del versículo 15 al 20, Jesús nos dice que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los reconoceremos por sus frutos. Esta advertencia es crucial para nosotros hoy en día. Debemos discernir cuidadosamente a nuestros líderes y sus enseñanzas. No debemos ser ingenuos o ciegamente confiados. Debemos estar vigilantes y comparar las enseñanzas con la palabra de Dios. Además, la advertencia de Miqueas capítulo 3 versículo 11 se extiende a toda la congregación. No podemos permitir que la corrupción y la codicia se infiltren en nuestras iglesias. El diablo es un maestro del engaño y la manipulación. Una de sus tácticas más efectivas es tentar a los pastores y líderes a utilizar su posición para ganancias personales. La codicia y el poder son trampas comunes que pueden desviar incluso a los líderes más bien intencionados. Una de las trampas más sutiles es la justificación de acciones incorrectas por el bien del ministerio o la iglesia. Los líderes pueden empezar a creer que pequeños compromisos morales son aceptables si se logran grandes resultados. El diablo también usa la falsa seguridad en la presencia de Dios como una trampa. Los líderes en Miqueas capítulo 3 versículo 11 pensaban que porque eran líderes religiosos estaban, como decíamos antes, automáticamente bajo la protección de Dios. Esta falsa seguridad puede llevar a la complacencia y a la tolerancia del pecado en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Debemos estar siempre vigilantes y mantenernos firmes en la verdad y en la justicia. Jesús es nuestro ejemplo supremo de liderazgo y humildad. En Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos, demostrando que el liderazgo en el reino de Dios es servicial y sacrificial. Jesús condenó a los líderes religiosos de su tiempo por su hipocresía y codicia, y nos llama a una vida de pureza y servicio. Jesús nos enseña que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero. Su vida y enseñanzas nos llaman a un estándar más alto de integridad y honestidad, recordándonos que el verdadero poder y autoridad vienen de Dios y deben ser usados para servir a los demás, no para explotarlos.
Aplicar el mensaje de Miqueas capítulo 3 versículo 11 a nuestra vida actual requiere acción y discernimiento. En muchas iglesias hoy en día podemos ver cómo algunos líderes y pastores han caído en las mismas trampas de codicia y corrupción que denuncia Miqueas. Estos líderes y pastores manipulan la fe de las personas para obtener ganancias económicas, promoviendo doctrinas como la teología de la prosperidad que distorsionan el verdadero evangelio. La teología de la prosperidad es una de las manifestaciones más claras de esta corrupción moderna. Líderes y pastores carismáticos y elocuentes prometen bendiciones materiales y prosperidad financiera a cambio de ofrendas generosas. Utilizan versículos bíblicos fuera de contexto para respaldar sus afirmaciones, creando una relación transaccional con Dios que es completamente ajena a las enseñanzas de Jesús. Esto no solo es una manipulación de la fe, sino también un abuso espiritual que explota la vulnerabilidad de las personas. En la vida diaria, no debemos aceptar ciegamente cualquier mensaje que se nos presente, sino comparar siempre las enseñanzas con la palabra de Dios. Es crucial que nos eduquemos y entendamos la Escritura en su contexto para no ser engañados por doctrinas falsas. No debemos permitir que la codicia y el egoísmo guíen nuestras decisiones. Debemos ser ejemplos de justicia y verdad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Oremos. Señor, venimos ante ti en humildad, reconociendo nuestras propias faltas y pecados. Te pedimos perdón si hemos permitido que la codicia y el egoísmo guíen nuestras acciones. Ayúdanos a ser líderes y seguidores íntegros que buscamos tu justicia y tu verdad en todas nuestras decisiones. Te pedimos que expongas y purifiques cualquier corrupción en nuestras iglesias y comunidades. Danos el valor para enfrentarnos a la injusticia y a la hipocresía y a la sabiduría para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Que nunca usemos tu nombre para justificar el pecado, sino que siempre busquemos honrarte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.